buenos días a todos, familia. Aquí estamos un día más, un 25 de diciembre. Es increíble cómo están pasando los días. Y aquí estamos en un día que es festivo prácticamente en todo el mundo, pero seguimos siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. Qué incoherencia sería que hoy nos estemos reuniendo con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, para en teoría celebrar y recordar que Jesús nació, pero no tener una cita con el Señor. No acercarnos a la palabra del Señor. Por eso hemos decidido que hoy también, día festivo, día de Navidad, vamos a seguir estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Y qué alegría siento, de verdad se los digo, qué alegría siento porque hoy vamos a dar comienzo a ese tan deseado capítulo 24, que sé que muchos tenían el deseo de comenzar a estudiarlo, de comenzar a verlo en profundidad o por lo menos desglosarlo de la manera que hemos ido desglosando versículo a versículo todos los capítulos anteriores de Mateo. Vamos a comenzar por el versículo 1 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Una vez Jesús termina esa conversación que lleva a cabo con los escribas y con los fariseos, que ha sido llevada a cabo dentro del templo de Jerusalén, ahora en este capítulo 24 comienza diciendo que Jesús salió del templo. Y aunque esto es algo que sucedió literalmente, Jesús de una manera física salió del templo, también es un reflejo de lo que espiritualmente les acaba de decir a los escribas y a los fariseos. Recordemos que en el versículo 38 del capítulo anterior, del capítulo 23, Jesús les dijo: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Y ahora en este versículo 1 encontramos cómo esa palabra literalmente se está cumpliendo. Jesús abandonó el templo, salió de él, lo dejó atrás para nunca más volver a entrar. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, se dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la ciudad. Es más, si en algún momento se lleva a cabo la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, que es algo que muy probablemente sucederá, allí no habitará Dios. Los judíos pueden levantar un tercer templo. Ellos pueden hacerlo incluso aún más hermoso que el primero que levantó Salomón. Pueden hacerlo aún más hermoso que el segundo templo que fue reconstruido por Zorobabel. Pero sea como sea, la presencia de Dios no estará en él. A día de hoy, desde el punto de vista humano, el pueblo judío tiene prácticamente todo preparado para poder reconstruir ese tercer templo de Jerusalén. Existen los planos, existen los diseños del templo, ya todos los utensilios necesarios ya están fabricados, incluso ya están preparadas las famosas vacas rojas que sus cenizas servirían para la purificación ceremonial que se necesita para poder comenzar allí todos los rituales, todo el culto dentro del templo. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 del libro de Números, Dios ordenó usar las cenizas de una vaca roja para una purificación externa. Estas cenizas no servían para perdonar pecados, sino que estas cenizas eran para poder acercarse ceremonialmente a las cosas santas. Y curiosamente, estas vacas a día de hoy ya están preparadas. Están en una localidad llamada Silo. Silo es donde el tabernáculo estuvo alrededor de unos 400 años. Fue en Silo donde Ana oró para que Dios le diera un hijo, ¿recuerdas? Y Dios le entregó a Ana a Samuel. Fue en Silo donde el sumo sacerdote Elí ministró. Bueno, pues justo en esa localidad, a día de hoy, hay guardadas unas vacas rojizas preparadas para ese momento de purificación. Yo mismo hace unos meses que estuve allí en Silo, las vi personalmente, yo las vi, las contemplé. Pero lo que te quiero decir es que aunque el tercer templo se levante, ya la presencia de Dios no morará ahí. ¿Y por qué sabemos con toda seguridad que la presencia de Dios no va a morar en ese tercer templo si es que se levanta en Jerusalén? Bueno, por dos motivos principales. El primer motivo es que la presencia de Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, por manos de personas.
Así lo enseña tal cual la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 24. Y el segundo motivo es porque ahora la presencia de Dios ya está habitando en otro templo, que somos nosotros. Pablo dice en la primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 3 y en el versículo 16, que nosotros somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pablo también dice cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 2 y en los versículos 21 y 22, hablando de la iglesia, dice que somos un templo santo para el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Por eso tenemos que tener claro que ya el templo no es un lugar, no es un edificio al que se va. No, ahora el templo somos nosotros, que es donde Dios habita. Fíjate, antes la presencia de Dios descendía sobre un lugar concreto, sobre un lugar específico, pero ahora la presencia de Dios ya mora en nosotros, en nuestro interior. Antes el pueblo iba al templo para encontrarse con Dios, pero hoy es Dios quien viene a vivir dentro de aquellos que hemos recibido y confesado a Jesús. Este primer versículo nos muestra un gesto cargado de significado. Nos muestra a Jesús saliendo del templo para no volver a entrar nunca más en él. En la Biblia los movimientos de Dios nunca son en vano. Cuando Dios entra, algo comenzaba. Cuando Dios sale, algo terminaba. Por eso, en esta salida de Jesús, terminó un tiempo para dar comienzo a otro tiempo mucho más grande, mucho más interesante. Este versículo también nos dice que los discípulos se acercaron a Jesús con la intención de mostrarle todos los edificios del templo. Los edificios del templo hacen referencia a todo ese conjunto de enormes construcciones que es lo que nosotros conocemos como el templo. Por ejemplo, allí en esas construcciones, por una parte encontrábamos el atrio de los gentiles. También por otra parte estaba el atrio donde estaban los sacerdotes. Por otra parte también estaba el santuario principal, que es justamente donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, y todos estos edificios eran preciosos. Era algo que imponía a la gente. Mira, visualmente era majestuoso poder contemplarlo. Imagínate qué espectaculares tenían que ser estos edificios que los propios discípulos de Jesús quisieron mostrárselos al Señor. Pero como veremos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional, nos vamos a dar cuenta que Jesús no solamente no se impresionó por todos esos edificios, por todas esas grandes construcciones, sino que Él ya sabía que todo eso era un templo vacío. Un templo sin gloria, un templo sin presencia. Es cierto que era un edificio impresionante, sí, pero espiritualmente desierto. Y de aquí podemos sacar la enseñanza de que a veces hay cosas que a la vista humana parecen maravillosas, pero si Dios no está al medio de eso, créeme que no sirve absolutamente para nada. Pablo mismo denominó que toda la grandeza humana, que todos los logros, absolutamente todos que se pueden conseguir en esta tierra, Pablo los denominó en la carta que le escribe a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 8 como basura. Escucha atentamente. Cuando Dios no está en el asunto, cuando Dios no está en medio de todo lo que somos y en medio de todo lo que hacemos, eso no sirve para nada. Porque al final, tarde o temprano, todo aquello donde no esté Dios, tiene fecha de caducidad. Sin Dios todo se termina. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en los versículos 38 y 39, se dice que lo que es de los hombres, todo se va a desvanecer. Pero todo aquello que es de Dios, nunca podrá ser destruido. Así que nuestra principal labor es que Dios esté en medio de nosotros, esté en medio de todo lo que hagamos. Claro, como amantes de la palabra de Dios que somos, como apasionados, enamorados de todo lo que la Biblia dice. Claro que por supuesto que nos gustaría conocer absolutamente todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, claro que sí. Pero antes de conocer todos esos detalles, tenemos que asegurarnos que Dios está al medio nuestro.
tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios mora en nuestro interior. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, mi Dios. Oramos en esta mañana para que tu presencia pueda estar en medio nuestro. De la misma manera que dijo Moisés siglos y milenios atrás, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Sabemos que ahora ya no vives en un lugar, ya no moras en un lugar, ahora moras en nuestro interior, ahora somos templos tuyos. Señor, oramos para que nunca salgas de nosotros, que tú siempre estés a gusto dentro de nosotros, estés cómodo dentro de nosotros, que no haya nada que te preocupe, que no haya nada que te contriste, como dice tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Bendícenos en el día de hoy. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y si has llegado hasta este momento del devocional, te felicito. Porque a pesar de ser un día importante, un día para estar en familia, un día de descanso, si has llegado hasta aquí, eso es porque de verdad que amas al Señor. Amas la palabra de Dios y tienes el deseo de seguir creciendo y escuchando la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio en este capítulo tan interesante que hoy hemos dado comienzo, el capítulo 24 de Mateo. Dios te bendiga.